Saben, las cosas ya no son como antes, las películas, series, programas, lo que sea, es muy diferente a como lo veíamos hace varios años, y esto es por una simple razón, el análisis. Ahora estamos enterados en todo momento de cualquier cosa novedosa y de las distintas opiniones populares que giran en torno a ella. No mames, como le hacen los canales de resúmenes para hacer un video de una película que aún ni sale. Gracias a los vídeos de YouTube, ahora me sé toda la cronología de FNAF sin jugar ningún juego, incluso cuando los autores de una obra intentan enterrar en capas más profundas la verdadera historia de su creación. Dentro de muy poco, personas con mucho tiempo libre diseccionarán por completo sus creaciones, y ese es el factor. Nada sobrevive a la disección. Ya existen análisis a capítulos de Los Simpson que duran más que el mismo capítulo. Es por eso que hoy he decidido enfrentarme a la bestia. El día de hoy me convertiré en el primer ser humano en diseccionar las portadas de Pipe Pino. Mae, me encontré un árbol con una turca, loco. Comenzamos por el comienzo. En las primeras portadas podemos ver un uso sumamente primitivo del Photoshop. En la primera de todas simplemente recorto a la persona de la que está hablando, no para ponerla en otro fondo sino para pintar el fondo original de rojo. Encima de este hay textos con fuentes random que están mal posicionados porque el minutero tapa parte del texto, pero en las que siguen después mejora por completo el posicionamiento de los textos. Resalto que en la segunda portada utiliza una viñeta en los bordes, ya que se supone que es un tema por así decirlo más oscuro, pero en el resto no utiliza la viñeta porque la temática del video no lo amerita. Luego tenemos el primero de muchos vídeos sobre Dallas, en donde utiliza un texto de la página Font Meme. Anoten esto porque los textos de esta página serán increíblemente reciclados. Está claro que su contenido no estaba para nada definido. Solo miren esta portada de clases virtuales, es increíblemente fea y acartonada. O esta de Yao Cabrera con un PNG de una celda sobrepuesto y un cubrebocas mal posicionado. Es obvio que la imagen recortada no tiene ningún retoque, solo es el PNG de la persona al chilazo. El estándar de las portadas sería muy evidente, elige un color para el fondo y el texto y luego pone al PNG del youtuber con borde blanco, pero aún en ese estado de aprendizaje hay una que otra portada con más originalidad, o por lo menos se ve que se esfuerza un poco buscando las imágenes, y continuamos usando los mismos dos tipos de texto, pero a partir del video de Dream donde por lo menos usa otra fuente, aumenta bastante la calidad gracias a que Pipe Pino aprendió a meterle sombreado e iluminación a las imágenes, además de que a partir de ahora le pondría la viñeta de oscuridad a absolutamente todo. En esta portada de Yao Cabrera intento poner la viñeta pero la puso de color blanco por lo que quedó muy raro, pero a partir de ahí tenemos una racha de portadas sorprendentemente bien hechas y elaboradas, originales y con un buen contraste. Podemos ver el uso de texturas en superposición, distintos elementos complementando el fondo y el texto ese de lado que la mayoría de las personas recuerda, pero lamentablemente esta racha sería corta. Quiero que vean esta portada del vagabundo, específicamente a este PNG de un humito. ¿Les gusta ese PNG del humo? Pues espero que sí porque a partir de ahora se va a reciclar en todas y cada una de las portadas. Fíjense bien cómo todas estas portadas tienen muy poco color, casi como si estuviera en blanco y negro, y no hay más que resaltar porque literalmente todas aquí son un reciclado unas de otras, y la racha se corta de la nada con esta portada de MrBeast. No tengo la menor idea de por qué la hizo así, parece una portada de Tu Cosmópolis. Después de la portada de Friday Night Funkin', parece que se dio cuenta que si la portada tiene un 20% más de color, como que se ve un poquito mejor. Por ahora las portadas siguen siendo de buena calidad, no sé cómo le hizo en esta portada para que toda la escala de grises siguiera la curva de color del logo de Instagram, pero de aquí en adelante hay una racha gigantesca de portadas increíblemente monótonas, la misma estructura, el mismo texto, la misma iluminación, el mismo PNG del humo, y el fondo solo es una captura del canal de la persona de quien habla. Lo único que agregó fue una textura como de cristal sucio en el fondo, pero siguen siendo lo mismo. Por suerte cada cierto tiempo teníamos obras de arte tales como esta portada de aquí, o esta de aquí, sin duda alguna piezas de arte contemporáneo, y después de muchos meses finalmente tendríamos una nueva constante en las portadas, los textos amarillos y las portadas centradas, aunque cabe aclarar que a partir de aquí es que las imágenes se vuelven más grotescas y desagradables. Otra vez tenemos dos portadas sobre MrBeast que parecen hechas por Tu Cosmópolis, y esta de acá, que sería la primera portada en la que veríamos las icónicas y legendarias ojeras photoshopeadas de Pipe Pino. A partir de aquí la iluminación en las portadas se vuelve más floja, y claramente intenta compensarlo rellenando el espacio vacío con logos random de la temática del video. Y por ejemplo tenemos esta portada, que es un retroceso total a todo el progreso que había hasta ahora. Efectivamente, aquí es donde termina el progreso con Photoshop, por lo que espero que estén listos para caer en picada, porque aún faltan muchas más portadas. Tenemos estas dos portadas que son una copia idéntica una de la otra, luego esta que es como si fuera un meme, una que parece un video de J, esta a la que le puso un filtro de VHS a toda la imagen, y cuando parece que las portadas empiezan a volverse más normales,
No sé ni por dónde empezar. ¿Qué trauma tiene Pipepino con las portadas de MrBeast? No solo es que Jimmy está demacrado de forma innecesaria, sino que el fondo de la imagen es un color gris plano, no tiene ninguna clase de iluminación, y a la imagen se le ven los bordes del recorte. Se nota que todo el esfuerzo se lo metió a envejecer a MrBeast. Las portadas de aquí en adelante son un gigantesco reciclaje de lo que ya hemos visto antes. Los textos amarillos se vuelven cada vez más frecuentes, y por supuesto, las portadas relacionadas a MrBeast siguen siendo rarísimas, porque carajos tiene un fondo verde como si fuera un croma. También tenemos este otro tipo de portada, que es lo mismo de siempre, pero en el lugar del texto hay un cuadrado redondeado, y en el fondo hay una flecha roja que desciende. A este punto la viñeta de oscuridad se vuelve aún más marcada, y tenemos esta portada de Nikocado que predijo el futuro. Tenemos 4 portadas seguidas que no solo usan los mismos elementos sino que también tienen colores muy parecidos, una portada de autoparodia, y más portadas con flechitas para abajo. En este punto la calidad del retoque a la imagen se volvió mucho más mediocre. Claro que es mejor que con lo que empezamos, pero está muy lejos del pico de calidad que alcanzó antes, y las ojeras rojas que le pone a las personas ya no tienen forma de ser tomadas en serio. La forma en la que photoshopea a la gente empieza a ser repulsiva de forma indiscriminada, pero por suerte tenemos muchas en las cuales se pone un avatar digital, por lo que al menos aquí nos salvamos del cáncer visual. Y luego tenemos esta portada de Wigirex que ya es icónica por sí misma, las flechas rojas, el texto amarillo, la cara demacrada, el fondo verde, simplemente es demasiado estúpido. Como podemos ver en otras portadas, el contenido de los textos ya son directamente frases súper cortas y simplificadas, pero cuando no lo son aprovecha para decir alguna tontería. El formato del texto empieza a ser menos elaborado a la par que empieza a meter más flechas rojas hacia abajo en todas las portadas. ¿Y por qué carajos de la nada empezó a subir icebergs? La lost media, se le denomina de esta forma cuando se te pierde una media o algo así. Oye mira, ya necesito un descanso de ver estas mafufadas, así que encárgate de lo que sigue, tengo que ir al oftalmólogo. Muy bien, en lo que estábamos, de aquí en adelante pasarían varios meses en donde la fórmula no cambiaría casi nada, el fondo sigue siendo una captura random del canal de la persona, siempre reutiliza esta textura de suciedad justo en medio del fondo y el PNG de enfrente, y para llamar la atención utiliza, ya sea el texto grandote este que siempre ha usado, un texto amarillo, o un cuadrado redondeado, pero lo más destacable es lo grotesco, que es el Photoshop en las caras. Por alguna razón es muy selectivo con las imágenes que desea demacrar. Hubo un momento donde le ponía ojeras a todos por igual. Por ejemplo, tenemos esta portada de Wigirex en la cual las personas tienen muy pocos retoques, y técnicamente se le podría considerar una buena portada, pero luego tenemos portadas como estas. No sé si sea por cuestiones de tiempo o porque tenga una fijación con ciertas figuras de internet, pero por lo menos no todas las portadas son inmediatamente repulsivas, y así seguiría durante mucho tiempo. Claro que hay excepciones como una portada de FNAF con viñeta blanca y elementos más variados, otra portada de MrBeast con el fondo gris, o esta portada de la profesora vegana que sorprendentemente está bien hecha, pero poco después empezaría a tocar fondo. Solo miren lo que es esa portada de Nikocado Avocado, de dónde sacó la imagen original, que necesidad había de que se viera tan horrible, y las que le siguen no son para nada mejores. Se empezó a hacer más recurrente el tener portadas con los elementos en el centro, y con texto amarillo, aunque la portada de Machinima se ve súper random en medio de las demás, parece que tiene en el fondo una pantalla verde del Adobe After Effects, y si pensabas que había bastante reciclaje, pues empezó a hacer estos videos, que son como compilaciones de otros. Obviamente es un refrito del refrito, y por favor detengámonos un segundo a apreciar esta hermosa ilustración de Nikocado Avocado. Dios mío, pero ¿qué es esto? Voy a ignorar gran parte de las portadas de esta etapa, porque no tienen nada nuevo, solo resalto que empezó a usar mucho el color morado y rosado sin razón aparente. En las portadas con elementos en el centro empezó a usar un efecto de desenfoque circular, que ayuda a dirigir la mirada al centro. De hecho me parece un buen uso del desenfoque. Hay momentos donde el texto amarillo reemplaza por completo al texto original, siendo más simple y plano, y gracias a las portadas centradas, tenemos un poco más de variedad en los fondos, y hubo un corto periodo de tiempo donde todas las portadas se volvieron de este estilo, pero poco después regresó al estilo antiguo, y la explicación es muy obvia, era más fácil reciclar la misma plantilla de siempre que tener que elaborar un fondo completo, así que de nuevo el progreso retrocede. Incluso esta portada tiene un color blanco directamente de fondo, y es porque a partir de aquí ya no hay regla ni constante, con tal de llamar la atención las portadas van a variar incluso algunos de los elementos base. Miren otra portada de autoparodia
parodia, tenemos este tipo de portada donde solo hay un elemento en el centro con el fondo rojo y una línea cayendo, el fondo incluso son búsquedas de Google Imágenes, es el punto máximo de la flojera, pero como es más fácil de editar, pasaría bastantes meses reciclando esta imagen, demasiados meses en mi opinión, hasta que por fin empezaría a variar un poco, colocando más de 2 elementos por portada, y una flecha genérica de color amarillo, y por fin después de mucho tiempo terminaría esta racha. Miren, por lo menos esta portada de Norventus está bastante decente, y al menos no tiene ningún texto amarillista. A partir de aquí las caras ya no tienen tanto Photoshop, en cambio solo pone un filtro que aumenta el contraste y saturación de la imagen. Volvemos a las portadas centradas con texto amarillo, pero por lo menos estas portadas están sumamente elaboradas, con una iluminación muy floja, pero al menos elaboradas, ya que a partir de ahora tendríamos portadas con un cielo azul en el fondo, una maldita imagen genérica de un cielo azul, con los PNG super saturados. Gracias a Dios esto no duraría mucho, ahora por lo menos tendríamos un fondo gamer genérico en el fondo, pero ahora los textos son genéricos, adiós no más dar, parece un historias de Reddit, y casi que puedes sentir la flojera con la que están hechas estas portadas, porque no es que la edición de la imagen sea mala, pero se nota que no se esfuerza en lo más mínimo en encontrar imágenes, solo agarra lo primero que le sirva y lo edita, pero miren, no nos podemos quejar de que no tenga variedad, aunque sea solo un reciclado de estilos que ya vimos antes, por lo menos en este periodo las portadas eran muy diferentes unas de otras, aunque igual de feas. No voy a detenerme mucho en hablar de cada una porque son cualquier cosa, a poner globitos de texto como si fuera un celular, a poner 3 caras demacradas y saturadas en una misma imagen, una portada con el fondo de Windows XP, otra con el fondo directamente en blanco, cambiar la fuente de los textos casi al azar, y de vez en cuando un collage de imágenes tipo detective. Como dije, son cualquier cosa, incluso podría poner una portada de cordura artificial y nadie se daría cuenta. Por alguna razón tenemos un montón de icebergs, que honestamente, como Pipe Pino es experto en hacer caras demacradas, la verdad se le daría bastante bien. Otra portada de Nicocado Avocado, ya van como 15, pero ahora con el fondo blanco. ¿Les gusta ese fondo blanco? Pues espero que sí, porque a partir de ahora todas las portadas van a ser con fondo blanco. Es que esto ya no es flojera, esto es ya no tener ganas de editar, todas con textos amarillos genéricos y una sombra que puedes poner hasta en PowerPoint, aunque esta portada de JH ni siquiera tiene sombreado, pero no se preocupen, porque aún no hemos bajado hasta el punto más hondo, al pico de la ridiculez y autoironía, porque ¿qué es más estúpido que una cara demacrada? Pues una cara gigachad, y ¿qué es más estúpido que una cara demacrada y una cara gigachad? Las dos cosas al mismo tiempo, y así es como descendemos a esto. No necesito usar palabras, las imágenes se explican a sí mismas. Estas portadas tienen que ser shitpost, pero no, son videos completos de 20 minutos, un video entero hablando sobre una polémica en redes sociales. Creo que no necesito explicar nada más, pero por suerte, siempre hay luz pasando la tormenta. Después de haber pasado por todas esas imágenes absurdas, las portadas se volvieron completamente normales, y cuando digo normales hablo en serio, un estilo de portada que verías en cualquier otro canal genérico sobre polémicas. Pipe Pino terminó de degradarse a sí mismo, una historia que se puede leer con algo tan insignificante como las portadas de unos videos chotos, y la verdad ya también me duelen los ojos de ver estas cosas. Le dejo el resto al robot. ¿Qué conclusión podríamos sacar de esto? Digo, acabo de hacer un video sobre portadas de YouTube curseadas, ¿acaso hay algo que concluir? Pues parece que sí, estos vídeos representan la trayectoria de casi 5 años de una persona, pasando etapas como el aprendizaje, la consolidación de su contenido, la flanderización, y la degradación de su popularidad. En su momento máximo sus vídeos tenían millón tras millón de vistas, y las portadas reflejan un esfuerzo de principiante optimista para hacer contenido, y así duró mucho tiempo. No solo hablaba de polémicas sino también de otros temas de interés, y tenía un público increíblemente grande, público que se las ingenió para perder a través de los años, buscando abarcar temas poco a poco más morbosos para mantener la popularidad que alguna vez tuvo. A pesar de lo curseadas que se vean las miniaturas, este tipo monetiza con YouTube, lo admita o no, y estaba dispuesto a hacer títulos más exagerados y amarillistas con tal de mantener los ingresos, pero su audiencia no hace más que abandonarlo poco a poco, siendo un círculo vicioso donde tiene que exagerar más y más para evitar perder el interés de la gente, porque no tiene nada más para ofrecer a su público. Conforme nos acercamos a la actualidad, sus vídeos a duras penas pasan de las 100.000 visitas, cuando antes 100.000 visitas era lo mínimo que tenía cada uno. No existe un solo motivo de esto, sino que es una mezcla de la parodia, ironía, autoparodia, autoironía, y el tener un rugido de tripas bien cabrón. Y no te pases de burger, el guión de este video son como 16 loquendos, así que hasta aquí quedamos el día de hoy. Como yo también soy un hambreado, me encantaría que den like y se suscriban. No tengo idea de cómo voy a editar este video, y sin más que decir.